Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Yo ya le digo más o menos. Pues, Buenos días, Andrea. buenos días, buenos días, muy buenos días, buenos días. Muy buenos días. Esperemos solo un minuto y mil disculpas porque yo tengo 4 minutos atrasada. No puede ser. Buenos días. Muy buenos días. Ok, listo chicos. Tenga la pantalla de tomar asiento, se le agradece mucho. A ver, he estado revisando la lección y lastimosamente hay unos cuantos que han sacado buen puntaje, pero lo demás, casi la mayoría, estamos hablando más del 70%. 70% de 30 estudiantes que tiene el curso, quiere decir que 21 han sacado mal puntaje, ¿no? Ok. Eh, Hay algunos chicos que quiere que le explique nuevamente la regla de la cadena, ejercicio de la tarea, ¿no? Ok. Entonces vamos a trabajar unos cuantos ejercicios. Ya no tenemos clases hasta las 10:30. Vamos a trabajar unos cuantos ejercicios de la regla de la cadena, ¿no? Pero no copie eso, que eso no, ya no es de usted. Ok. Vamos a compartir pantalla, vamos a tercero de bachillerato, de ver. Ok. Eh, a ver, aquí también tengo de ver con respecto a las tareas que yo le envié. He estado revisando tareas y he visto problemas con respecto a la pregunta número uno. Y a la pregunta número 2 también he visto un error. Bueno, el único que ha subido la tarea es el señor Lucio. El resto todavía no sube. Así que está esperando, ¿no? Profe, sí, pues en la 2 el libro lo que pregunta es de el porcentaje de que sea mujer, pero no especifica No si es especifica. hablar inglés o francés. Pero entonces, si no especifica, ¿qué es lo que va a coger usted? ¿Cuántos grupos tiene? Dos. Estudia, creo que francés e inglés, ¿no? Sí. Francés e inglés, ¿no? Entonces, solamente le está preguntando cuál es la probabilidad. Vamos a ver ese tipo de ejercicio. Déjame un ratito dejar de compartir. Ok. Profe, Dígame, dígame. Marcos me acaba de llamar por llamada telefónica normal y me dice que le diga a usted que no tiene internet para conectarse a la clase. Ya, ok, ok.
Teorema de Bayes. A ver, su libro es... Libro, bloque de sucesión. Pregunta 11, página 129. Ok, ahí está. La pregunta de la pregunta 11, página 129, que me pregunta: en un centro escolar, los alumnos pueden optar por cursar como lengua extranjera, inglés o francés, ¿no? Entonces, ¿cuál es la población de ese ejercicio? La población sería, o el punto de arranque del ejercicio sería lenguas extranjeras. Okay, lenguas extranjeras. Y esa lengua extranjera es un total de alumnos. ¿Sí o no? Y me dice que esta clase va a estar dividida en el área de inglés y el área de francés. En el área de inglés 90%. 90%, el área de francés, El 10. el área de inglés hay Chicos y chicas. mujeres, el área de francés hay hombres, hay mujeres. Veamos qué dice. El 30% de los que estudian inglés son chicos, o sería hombres, ¿no? 0.30 hombres, 0.70 mujeres. El 40% de los que están en francés son chicos o son hombres. 0.40. El resto serían mujeres, 0.60. Y me dice cuál es la probabilidad de que sea chica. ¿Cuál es la probabilidad de que sea chica, ¿no? En otras palabras sería mujer, ¿no? Nada más. ¿Okay? ¿Cuál es la probabilidad? Pregunta, ¿probabilidad de dependiente? No, no es dependiente, porque no depende de otro evento, que suceda otro evento, que recurra a otro evento para que suceda, de que sea chica, ¿no? Probabilidad independiente, sí lo es, porque solamente me está preguntando cuál es la probabilidad de que sea chica, nada más. Pero lastimosamente tenemos dos grupos, ¿no? Mujeres en el área de inglés
mujeres en el área de francés. Probabilidad de que sea de inglés por la probabilidad de que sea mujer y que sea de inglés. Probabilidad de que sea mujer dado que sea de inglés. ¿Sí o no? Más probabilidad de que esté en el área de francés por la probabilidad de que sea mujer y se encuentre en el área de francés, o sea del área de francés. Mujer dado que es del área de francés. Y listo. Son probabilidades independientes que no dependen de otro evento o de otro suceso que ocurra. ¿Okay? Y reemplazo los valores nada más. Probabilidad de que sea el área de inglés, 0.90. Por probabilidad de que sea mujer dado que es del área de inglés, 0.70. Más probabilidad de que sea del área de francés, 0.10. Por probabilidad de que sea mujer dado que es del área de francés, 0.60. Entonces, la probabilidad de que sea mujer, ¿cuánto sería? Creo que me da, ya ingresando todos estos valores, 0,69. 0.69, ¿no? Convertido en porcentaje, probabilidad de que sea mujer va a ser igual 69%. al 69%. ¿Cuál literal es de la respuesta? El literal C creo que es, ¿no? Literal C, si no me equivoco. Sí, es el literal C. Ok. Solamente es de razonar, de leer bien el ejercicio, que nada es complicado, nada más. Sumamente fácil. Ok. Profe, Dígame, es que yo no puedo dar la lección. ¿Cuándo me la podría tomar? la lección. Ya vamos a hablar con su dirigente para ver y coordinamos el día y la hora también. Ya, profe, gracias. Ok. Preguntas. Ahora hay otro tema que también me estaban pidiendo el favor que le explique, es los ejercicios de la regla de la cadena, ¿no? Entonces, Sí. tercero de bachillerato, ¿dónde se me fue? Ok, ahí está. El número, el último, el que tiene f de x igual a 4x a la quinta más 5x al cubo menos 2x al cuadrado más 8 elevado a la quinta. F de x es igual a 4x a la quinta más 5x al cubo menos 2x al cuadrado más 8 elevado a la quinta.
derivada de la función f de x va a ser igual. Déjame de compartir la pantalla. Esto. Ok. Préstale mucha atención. Haga de cuenta que todo lo que está dentro es una variable, ¿no? Es una variable. Nada más. Préstale mucha atención. Y si ya no capta eso, ya haga de cuenta que es una variable b, está elevada a la quinta. Haga de cuenta eso. ¿Qué número está antecediendo a este paréntesis? ¿Qué coeficiente numérico antecede a este paréntesis? Es la unidad, porque no hay un número cualquiera que esté allá, ¿no? No hay un 2, no hay un 3, no hay un 4, no hay, ¿no? La primera regla de la cadena me dice derivo todo lo que está fuera del paréntesis. Entonces, 1 por 5. Señorita, ¿leche en polvo o leche? Va a ser 5. Pero me dice los términos que están dentro del paréntesis no van a sufrir ningún cambio. Pero el exponente que tiene el paréntesis le voy a disminuir una unidad. Una unidad. Entonces me quedaría los términos que están dentro del paréntesis no sufren ninguna modificación. El exponente de dicho paréntesis le debo disminuir una unidad. Entonces ya me quedaría elevado a la cuarta. Y me dice que después debo de multiplicarlo por la derivada de los términos que están dentro del paréntesis. Términos que están dentro del paréntesis. Ya no considero lo que está fuera. Y observemos que tengo variables que sí ya tienen coeficiente numérico. Entonces, ese coeficiente va a ser multiplicado por el exponente de cada variable. Y ese exponente le debo disminuir siempre una unidad. Siempre una unidad. Entonces digo 4 por 5, 20. La variable va a tener un exponente disminuido en 1, x a la cuarta. 5 por 3, 15. La variable con un exponente disminuido en 1, x al cuadrado. Menos 2 por 2, 4. X, 2 menos 1, 1, ya no le escribo, va a estar en la primera. Tengo una constante, pero la derivada de una constante, ¿qué me dice? Va a ser igual a 0, ¿no? Va a ser igual a 0, por lo tanto ya no la derivo. ¿Okay? ¿Cuál es el tercer paso? Coeficiente independiente multiplicado por la derivada de los términos que están dentro del paréntesis. Coeficiente independiente multiplicado por los términos, la derivada de los términos que están dentro del paréntesis. ¿Okay? Y voy a multiplicar 5 por la derivada de los términos que estaban dentro del paréntesis. ¿Okay? 4x a la quinta más 5x al cubo menos 2x al cuadrado más 8 elevado a la cuarta por
5 por 20x a la cuarta, 100x a la cuarta. 5 por más 15x al cuadrado, más 75x al cuadrado. 5 por menos 2x, menos 10x. Y ese sería mi resultado. Ese sería mi resultado. Ese sería el resultado. Preguntas. ¿Dónde está lo difícil? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? ¿Pregunta? No. Ok. Si no hay preguntas, yo creo que ahí sí ya pueden realizar la tarea sin ningún problema, ¿no? Ya le quedan... Profe, lo de la multiplicación no entendí bien. Ya vamos a hacer un ejercicio de eso también. Pero eso no le he mandado tarea, ¿no? No hay ningún ejercicio de eso. Tenemos casos prácticos. Derivada. Del producto derivada del producto de funciones. Una derivada del producto de funciones está dado de la siguiente forma: f de x es igual a g de x por h de x. Esa es la denotación de ese tipo de problema. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Derivar el primer término de dicho producto por separado. El primer término y luego el segundo. Derivada de g de x, derivada h de x. Y luego que teníamos la derivada, íbamos a aplicar el siguiente procedimiento, ¿no? Entonces, f de x iba a ser igual al primer término del producto multiplicaba a la derivada del segundo, en este caso derivada h de x, más el segundo término del producto, h de x, sería la función que me plantea el ejercicio, multiplicaba a la derivada de g de x. Y por último, hacíamos reducciones de términos semejantes si es que se presentaban. Y si no, quedaba la respuesta acá ahí. Y recuerde que para terminar se aplicaba casos de factorización, factor común, factor común.
Eso era, ¿no? Por último, se hacía reducción de términos semejantes y se obtenía la respuesta. ¿Ok? Vamos a trabajar un ejercicio. Ya le digo a ustedes, dada la siguiente función, f de x es igual a 3x al cuadrado más 2x menos 3 elevado a la cuarta por 5x al cubo menos 4 elevado a la tercera. Recuerde que el primer término representa a g de x. El segundo término del producto representa a h de x. H de x sería 5x al cubo menos 4 elevado al cubo. 1. Derivación de cada uno de los términos del producto. Derivación de cada uno de los términos del producto. Primer término representa a g de x, que va a ser igual a 3x al cuadrado más 2x menos 3 elevado a la cuarta. Y derivamos por la regla de la cadena. ¿Cuál es el número que antecede a este paréntesis? 1. Derivada de g de x va a ser igual 1 por 4. 4. Los términos que están dentro del paréntesis no sufren ningún cambio, pero su exponente va a estar disminuido en una unidad, 3. Y luego por la derivada de los términos que están dentro del paréntesis. Y cada una de las variables tiene coeficientes que la están multiplicando. Entonces digo 3 por 2, 6, x elevada a la primera, ¿no? Más 2 por 1, 2, pero ya la x ya no la escribo porque me quedaría 0. Y luego tengo menos 3, pero lastimosamente el menos 3 es un valor constante y la derivada de una constante es igual a 0, tampoco ya la escribo. ¿Okay? Entonces, aún continúo, digo derivada de la función g de x es igual. Coeficiente independiente multiplica a la derivada de los términos del paréntesis. Y me quedaría 4 por 6x, 24x. 4 por 2 más 8. Multiplico por 3x al cuadrado más 2x menos 3 elevado al cubo. Okay. Y ya tengo la derivada del primer término. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la derivada del segundo término, que sería h de x. H de x va a ser igual 5x al cubo
menos 4 elevado al cubo. Siempre debo de observar cuál es el número que está antecediendo a los paréntesis. ¿Okay? En este caso, el número que antecede a este paréntesis es 1. Sigue siendo 1. Entonces digo, derivada de h de x va a ser igual a 1 por 3, los términos que están dentro del paréntesis todavía no sufren modificaciones, quedarían 5x al cubo menos 4, el exponente disminuido en una unidad, me quedaría elevado al cuadrado. ¿Okay? Y lo multiplico por la derivada de los términos que están dentro de ese paréntesis. ¿Cómo me quedaría entonces? Tengo un coeficiente con variable y tengo un valor constante. Entonces solamente calculo la derivada de la variable que está acompañada por coeficiente. 5 por 3, 15. La variable disminuido en 1, su exponente, y me quedaría elevado al cuadrado. Menos 4 es un valor constante, por eso la derivada de él es 0. No hay nada más que hacer. Derivada de h de x va a ser igual. Coeficiente independiente multiplica a la derivada de los términos que están dentro del paréntesis. 3 por 15x al cuadrado. 45. 45x al cuadrado. Y en el otro paréntesis 5x al cubo menos 4 elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar las pequeñas fórmulas que teníamos cuando empezamos a explicar este tema. Debemos de aplicar derivada f de x es igual a g de x por la derivada de h de x más h de x por la derivada de g de x. Entonces ya reemplazo nada más. Derivada de f de x va a ser igual a g de x, 3x al cuadrado más 2x menos 3 elevado a la cuarta por la derivada de h de x, que me dio 45x al cuadrado más 5x al cubo menos 4 elevado al cuadrado, ¿no? El signo más la función h de x, 5x al cubo menos 4
elevado al cubo por la derivada de g de x, y la derivada de g de x son 24x más 8 24x más 8 3x al cuadrado más 2x menos 3 elevado al cubo. Elevado al cubo. ¿Qué es lo que voy a aplicar aquí? Vamos a aplicar caso de factorización, el factor común. Veamos cuáles son los factores comunes. Aquellos paréntesis que tengan los términos dentro de él que sean igualitos, pero vamos a elegir aquel paréntesis que tenga menor grado exponencial. El primero, el lado izquierdo de la suma está en esos términos. El lado derecho de la suma, tengo tres paréntesis también. Del lado izquierdo tengo 3x al cuadrado más 2x menos 3 elevado a la cuarta. Pero del lado derecho también tengo un término. Igualito los términos. 3x al cuadrado más 2x menos 3 elevado al cubo. Como ese paréntesis tiene menor grado exponencial, ese va a ser el primer factor común. Derivada f de x va a ser igual a 3x al cuadrado más 2x menos 3 elevado al cubo. ¿Cuál es el otro término que se repite dentro de esos dos términos de la suma? 5x al cubo menos 4 elevado al cuadrado. Y del lado derecho, 5x al cubo menos 4 elevado al cubo. Entonces selecciono el de menor grado exponencial, que en este caso sería 5x al cubo menos 4 elevado al cuadrado, ¿no? Abro un corchete para ir simplificando nada más. X al cuadrado más 2x menos 3 elevado al cubo. Entonces acá tengo ese término elevado a la cuarta, le resto menos 3. Entonces me quedaría ese paréntesis elevado a la primera, ¿no? 3x al cuadrado más 2x menos 3 elevado a la primera. Como está elevado a la primera, ya anda le escribo, ¿no? 45x al cuadrado no está en el factor común, por lo tanto lo paso directo. 5x al cubo menos 4 elevado al cuadrado, sí lo tengo dentro del factor común, por lo tanto ese término se elimina, ya no lo escribo. Más 5x al cubo menos 4 elevado al cuadrado, y el término de la suma de la derecha está elevado al cubo, por lo tanto le resto ese exponente 2 unidades. Y me quedaría 5x al cubo menos 4 elevado a la primera, ¿no? 24x más 8 no está dentro del factor común, por lo tanto lo paso directo. 24x más 8.
3x al cuadrado más 2x menos 3 elevado al cubo, lo tengo en el factor común. Lo único que hago, dos rayitas para eliminar. Okay. Y ya no le escribo, ¿no? Luego, ¿qué toca hacer? Resolver los productos que hay dentro del corchete. Lo que está fuera del corchete se escribe directamente. 3x al cuadrado más 2x menos 3 elevado al cubo, 5x al cubo menos 4 elevado al cuadrado. Corchete, hacemos la multiplicación aparte, 3x al cuadrado más 2x menos 3 por 45x al cuadrado. ¿Okay? Y me va a quedar 45x al cuadrado por 3x al cuadrado, 135x a la cuarta. 45x al cuadrado por más 2x más 90x al cubo. 45x al cuadrado por menos 3 menos 135x al cuadrado. ¿Okay? Y ese resultado lo escribimos dentro de nuestro corchete. 135x a la cuarta más 90x al cubo menos 135x al cuadrado más, veamos, hagamos la otra multiplicación. 5x al cubo menos 4 por 24x más 8. Hagamos la multiplicación. Seleccionamos el primer término del multiplicador, en este caso sería 24x, y lo multiplicamos por los dos términos del multiplicador. 24x multiplicado por 5x al cubo, 120x a la cuarta, más por menos menos, 24x multiplicado por 4, y eso me daría 96x. 8 positivo por 5x al cubo más 40x al cubo. Más 8 por menos 4 menos 32. 120x a la cuarta menos 96x más 40x al cubo menos 32. Y ese resultado lo vamos a poner delante del signo más. Como no van a sufrir ningún cambio, entonces lo pasamos directo. 120x a la cuarta menos 96x más 40x al cubo menos 32. Hacemos reducción de términos semejantes. Derivada de la función f de x igual. Los términos que están fuera del corchete bajan directamente. 3x al cuadrado más 2x menos 3 elevado al cubo, 5x al cubo menos 4 elevado al cuadrado, corchete, 135x a la cuarta más 120x a la cuarta, 255x a la cuarta. Ya lo usamos. 90x al cubo a 40x al cubo más 130x al cubo.
X al cuadrado, solamente hay un solo término, menos 135x al cuadrado. X a la primera también hay un solo término, menos 96x. Y coeficientes independientes solo hay uno, menos 32. Y esa sería la derivada de la función f de x. ¿Okay? Ese sería su resultado. Ahora sí, chicos, preguntas. Preguntas hasta ahí, chicos. ¿No? ¿Seguro? Ok. Ahora, si no hay preguntas, ya demos por terminada la clase porque ya van 50 minutos. ¿No hay preguntas, chicos? ¿No lo hay? Si no hay preguntas, entonces hasta luego, chicos. Excelente día.